y él ha indicado que se ha suscrito un contrato modificatorio y que nosotros, opositores, especuladores, no hemos leído. Por supuesto que hemos leído. Este contrato modificatorio es el 006. Lo que no ha dicho el ministro es cuándo se ha suscrito este contrato modificatorio. Este contrato se ha suscrito el viernes 21 de octubre y está firmado por el ministro, como pueden verificar, y el gerente general de la empresa. No es que a los días de haberse suscrito el contrato se dieron cuenta de que había un problema y que por lo tanto había que modificarlo para reducir el monto. No, fue el viernes. 2 días después de que se hizo pública estas contrataciones que yo sigo considerando suntuarias y lujosas. En las modificaciones se anula la compra de 31 ítems que fueron observados por la oposición por un supuesto sobreprecio, que equivale a 778.000 bolivianos. Con ello, obviamente, se reduce la compra de mobiliario de más de 9 millones de bolivianos a 8.6 millones de bolivianos. Pero vamos a hablar de este tema y con quien ha sido cuestionado toda la pasada semana respecto a la cantidad de cosas que estaba comprando, la calidad de cosas, alfombras maravillosas y demás. Está con nosotros el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Bienvenido, un placer tenerlo acá, ministro, en Todo a Pulmón. Muy buenas noches. Saludos a los televidentes. Bueno, arrancábamos con esta nota porque justamente se veía al diputado Santamaría, quien inició con las denuncias, asegurando que sí, se hicieron cambios, pero las hicieron el viernes, después de que ya salió a luz pública todo lo que se iba a gastar. Yo creo que hay que empezar por la cronología de los hechos, porque yo creo que hay alguna intención de figurar como algún opositor, porque en realidad estos últimos eventos arrancan el miércoles en la mañana, cuando el periódico Página 7, en una de sus páginas, denuncia que estaríamos comprando alfombras de origen iraní y de origen hindú, ¿no? Ahí arranca este tema. Nosotros en el ministerio inmediatamente yo me informé, porque lo que hay que informar a la población, Priscila, es que básicamente el Ministerio de Economía, para dotar de todo el equipamiento que se requiere para funcionamiento del nuevo edificio, ha utilizado 2 formas de contratación: la licitación pública y una modalidad de contratación que denominamos AMPE, que es de apoyo nacional a la producción y empleo, que es una modalidad que nosotros le hemos creado en el ministerio para fomentar justamente la producción nacional. Yo desconocía ese específico proceso, porque venía de un proceso AMPE que, de acuerdo a la normativa, es la Dirección General de Asuntos Administrativos la encargada y la responsabilidad que tiene de llevar adelante ese proceso. Por lo tanto, no llega al despacho. Cuando yo veo en el periódico eso, me comunico con la directora y ella me confirma de que evidentemente en el documento base de contrataciones estaban poniendo como una cláusula ahí de origen, ¿no? Evidentemente que sea de origen iraní o hindú. Y por supuesto que eso no estaba bien. E inmediatamente ese mismo miércoles, porque no se olviden, yo el día jueves viajaba a Lima. El día miércoles salimos en conferencia de prensa para, disculparnos por un error, porque eso iba contra toda la lógica que el propio ministerio está imponiendo. El propio Ministerio de Economía es el impulsor del apoyo a la micro y pequeña empresa, es el impulsor de esta modalidad de contratación para favorecer a la microempresa boliviana. El Ministerio de Economía es el que ha impulsado para que tengamos en el SICOES colgados todos los contratos, ¿verdad? Y que no solamente la oposición, cualquier persona puede acceder a los contratos, documentos base de contratación, licitaciones que se dan en todo el sector público de manera abierta a través de la página web. Bueno, y gracias a eso también se da cuenta uno de todo lo que se está comprando en este caso. Y eso demuestra que somos absolutamente transparentes en lo que estamos haciendo. Entonces surge de ahí saca la información el periódico
Página 7, entiendo, y lanza la acusación, que era verdad. Era verdad, nosotros reconocimos ahí que había evidentemente un error en la dirección administrativa nuestra. Y lo reconocemos. Y lo dijimos públicamente que había un error y que lamentamos ese error que se había cometido porque no era algo que estaba en la línea del Ministerio de Economía, que, repito una vez más, estaba enmarcada en el fomento a la micro y pequeña empresa y, por supuesto, nunca debería haberse puesto un origen a esas alfombras que se quería comprar, ¿verdad? Aspecto que tampoco yo estaba en conocimiento. Pero bueno, ahí tuvimos que nosotros salir a disculpar por errores de terceros que en el ministerio. Hasta ahí estaba bien. Tema alfombras. Tema alfombras, nosotros salimos con eso, creo que reconocimos el error oportunamente y bueno, el ministro de Economía empezó a preparar la reunión que teníamos que tener con el vicepresidente peruano al día siguiente en Lima sobre el tema del tren bioceánico. Por lo tanto, yo no me enteré más, excepto cuando ya estaba en Lima recorriendo o revisando los periódicos. Ahí salta esta denuncia, ¿no? Que esta sí ya no podíamos nosotros avalar porque es un error del diputado, cuando empieza a hablar, decir que estamos comprando muebles sofisticados, caros, extravagantes, lujosos y no sé qué adjetivos, cuando en realidad se trata de una licitación y en esa licitación evidentemente el ministro de Economía sí participa porque ya ese contrato con la empresa que va a proveer los muebles pasa por la comisión revisora calificadora envía al ministro de Economía con un informe técnico legal para que se adjudique, ¿no? Y eso es lo que está acá, lo que yo mostraba esta mañana. Se nos dice que estamos derrochando la plata, que estamos despilfarrando la plata, perdón, ¿no? Y aquí yo mostraba esta mañana estos resultados del proceso de contratación. Ábrase un poquito, Luis, por favor, para que podamos... perfecto. Esas son las empresas que se presentaron. Así es. Ahí tenemos Arquetipo, tenemos Marelli, tenemos La Cusin, un señor Edward Javier Durán, el señor Eduardo S.A., MSI Limitada que se presentan. Y aquí ofertan estos precios, ¿no? Inclusive la más cara era de 13 millones, la dotación, y la más barata de 9.423.000 de Arquetipo, y la siguiente era Marelli. En el caso de Arquetipo no cumplía las especificaciones técnicas, por lo tanto esta empresa que daba 14.000 bolivianos menos que la siguiente, que era Marelli, fue descalificada. Y se queda Marelli, y Marelli se adjudica con 9.4 millones de bolivianos. Esto es muy importante porque aquí estamos demostrando primero que la adjudicación ha sido la más económica en ese momento disponible y que estaba por debajo del precio referencial que teníamos, que era de 13 millones. Aquí hay dos apuntes que hacer. El primer apunte es que tal vez 9 millones pueda parecer una cifra inmensamente grande para amoblar un edificio, pero tomemos en cuenta lo siguiente, porque yo veía que los diputados de oposición no sabían ni cuántos pisos iba a tener el edificio y hablaban. Estamos hablando de un edificio que va a tener 24 plantas. 24 plantas, de las cuales 2 son garajes y el resto son oficinas. Un edificio donde van a trabajar alrededor de 700 personas. Entonces hagan la división simple, ¿no? Para ver si estamos exagerando el costo de los 9 millones de bolivianos con respecto a los 700 funcionarios que van a estar trabajando. Más o menos sale a 1.300, a 12.000 a 13.000 bolivianos por persona. Todo el equipamiento de los muebles, credenzas y demás bienes que se está comprando para equipar. Entonces no suena... Si me ¿verdad? permite, ministro, en ese punto, la gente dice, no, ¿por qué tienen que comprar nuevos? ¿No pueden llevar los que están usando? Bueno, porque la gente que está trabajando, me imagino que tiene escritorios, que tiene las cosas necesarias para llevarlas, ¿no? Con esa política de austeridad. Buena pregunta, porque en realidad lo que se tiene en el ministerio, y si quienes conocen las actuales oficinas de nuestro ministerio saben que son, por ejemplo, en la calle Bolívar, están escritorios normales, digamos, ¿no? Que tienen ahí los servidores públicos del ministerio, pero
que en el edificio, por la forma que tiene y la optimización del espacio que se quiere dar, con estaciones de trabajo donde van a compartir una estación de trabajo 4 personas, donde van a poder relacionarse, van a poder trabajar mejor, en fin, había que diseñar para los servidores públicos, y ahí enseguida aclaro un poco lo que decía en su conferencia de prensa esta tarde el diputado, ¿verdad? Teníamos que optimizar el espacio y se han diseñado estaciones de trabajo que justamente optimizan el espacio. Yeah. Entonces eso es el grueso de estos 9 millones. La verdad, estamos yendo básicamente a darle la comodidad a estos 700 trabajadores del ministerio, porque ahí van a estar los 4 viceministerios que están bajo dependencia del Ministerio de Economía, más las áreas administrativas y demás que corresponden. Entonces, se hace eso, ¿verdad? Se diseña en realidad los muebles, por eso que se licita, y tenemos estas opciones, son varias, que se han propuesto, que se han plasmado en propuestas serias para que sean calificadas por el Ministerio de Economía, por la Comisión Calificadora. Entonces, ministro, por favor, es que estamos hablando de los muebles y todo eso, uno se escandalizaba cuando decían el costo de un escritorio en $7,300. Ahí voy, porque estas propuestas que estoy mostrando son paquetes cerrados. Entonces hemos ido primero y por orden a la propuesta más barata. Eso queda absolutamente claro. Producto de eso, suscribimos este contrato, que la oposición se ha encargado de mostrar a todos, porque y ellos lo único que mostraban era la primera página y lo que les interesaba, la última página donde figuraba la firma del ministro, para decir, ahí está, el ministro ha firmado esto. Sí. Y todavía mentía el diputado Santamaría, porque decía que yo había dicho que no conocía este proceso. Absolutamente falso. Yo vuelvo a repetir, como este es un proceso de licitación, ese proceso sí lo conoce el ministro y lo firma el ministro. Y lo que hemos firmado es la adquisición de la opción más baja. Pero lo que yo siempre les reclamo, ¿no?, a la oposición es la miopía con la que han visto este contrato. Porque nosotros tenemos en la cláusula 22ª, acá, una cláusula de modificación de contrato, donde el Ministerio de Economía se reserva ahí, con obviamente negociación con la empresa, y eso es lo que hicimos, de una disminución de hasta el 10% del monto del contrato principal. ¿Eso qué significa? Una vez conocidos todos los precios, los valores, en el Ministerio se empezó a hacer una evaluación de lo que tú decís. ¿Qué muebles se pueden reutilizar, se pueden incorporar en el edificio para no comprarlos, ¿verdad? Habida cuenta que nosotros ya teníamos una empresa ganadora con el menor precio, que nos dotaba de todos los ítems que nosotros necesitábamos, y nos reservábamos una cláusula para poder, pues, disminuir en su caso. ¿Pero eso se hizo a raíz del escándalo? No. ¿O se tenía previsto hacerlo? No, esto ya se estaba valorando hace tiempo atrás. Y esto es lo interesante. Nosotros, cuando discutíamos este tema, no solamente hemos hablado del tema del ministro, porque todas las acusaciones, ¿no?, y ahí nuevamente sale el diputado a decir, porque nosotros hemos denunciado, pero solo han denunciado contra el ministro de Economía y contra sus supuestos muebles exóticos y no sé qué. Cuando nosotros acá hicimos una evaluación, y este es el contrato, ¿verdad?, modificatorio, que nosotros, evidentemente, como dice acá, no tengo ningún problema, tiene fecha de firma 21 de octubre, no tengo ningún problema en eso, pero esto se ha estado discutiendo ya en el ministerio hace bastante tiempo, porque se ha elaborado una lista de qué ítems, ¿verdad?, ya no queremos, porque son ítems que nosotros vamos a complementar con lo que tenemos actualmente. ¿Y qué significa fundamentalmente esto? Son los muebles que actualmente utiliza no solamente el ministro, sino los viceministros, a los cuales nunca se ha referido la oposición. Hasta ese momento, el malo de la película, el que quería ser rico MacPato y que tener alfombras voladoras, era el ministro de Economía. Pero nosotros nosotros habíamos visto ya algunas cosas de muebles que no merecían
la pena adquirirlos porque se tenía algunas con que reemplazarlos o jugar con los activos que tenía el ministerio, y se ha hecho un relevamiento. Este tipo de relevamientos no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Entonces ahí se hizo el relevamiento y ahí está la lista, que nunca la mostró el diputado Santa María, que es la lista que nosotros dijimos esto en el contrato modificatorio firmado por la empresa y nosotros, ¿verdad? La empresa radica en Santa Cruz, Frisila, no radica en La Paz. Entonces se hizo la negociación, se acordó estos ítems y aquí está la nueva historia que nosotros la presentamos. Cuando nosotros presentamos este slide en la presentación de esta mañana, ya poníamos aquí la disminución del contrato modificatorio. Ya le estábamos mostrando, y por lo tanto de 9,4 ha bajado a 8,6 millones de bolivianos, que seguimos estando dentro del marco del mejor contrato que ha tenido el Ministerio de Economía. El tema de los alquileres del gobierno es un tema importante, así que yo le pido unos minutitos, por favor, ministro, porque vamos a hablar de ese tema que es, a ver, cuando uno paga alquiler está regalando plata, eso es real, eso es real. Vamos a volver a hablar de este tema luego de la pausa. Bueno, continuamos con el ministro de Economía y vamos a esta segunda parte que tiene que ver con los alquileres de la administración pública, porque al final, ¿quién paga eso? Usted, yo, todos los bolivianos. Es un alquiler que estamos pagando. ¿Cuál es el costo de los alquileres? ¿Qué se va a ahorrar con estos edificios que sí tienen costos altísimos? Pero conozcamos cifras, ministro. Bueno, el objetivo justo ha sido el contar con un edificio propio para empezar a generar espacios de infraestructura para muchas instituciones. Muchas instituciones, como tú bien lo mencionabas, Priscila, alquilan oficinas a privados. Nosotros hemos hecho toda una política para poder generar infraestructura propia, comprando no solamente inmuebles, sino también terrenos y construirlos en algunos casos. O como en este caso, que recibimos este terreno que era del ex BBA, al lado teníamos nuestra biblioteca, juntamos los dos espacios y construimos este edificio que tiene esta capacidad para más de 700 funcionarios, que va a aglutinar a todos los viceministerios. En este momento, en La Paz están diseminados nuestros viceministerios. El viceministerio de Pensiones está en el ex BBA, en La Camacho y Loaiza. Nuestro viceministerio de Política Tributaria está en el edificio Alborada, entre Mercado y Loaiza. En fin, el viceministerio de Presupuesto y de Tesoro están en la calle Bolívar, y el ministro está en la Mariscal Santa Cruz, en el Palacio de las Comunidades. O sea, estamos por todo lado. Entonces, no solamente es un tema de mejorar la atención a la gente concentrado, porque puede uno presentar un trámite al ministro, luego tiene que ir a un viceministro, tiene que irse a un lado a otro lado. Es un tema que lamentablemente no está bien, y lo que nosotros hemos hecho es concentrar todo para que los trámites, todo lo que la gente quiere hacer en el ministerio, esté en un solo edificio y no tenga que moverse de ese edificio para hacer los trámites que necesitan. Ahora, una vez que nosotros nos vayamos al nuevo edificio, vamos a liberar inmuebles que están en este momento en propiedad del Tesoro y que pueden albergar a otras instituciones, y eso vamos a ahorrarnos dinero. Es decir, es como planificar un poco a la familia. Es mejor invertir ahora en esta infraestructura con estos elementos para que trabajen todos los 4 viceministerios. Liberamos espacios donde van a ir a trabajar otros servidores públicos de otras instancias, y nos ahorramos el pago de alquiler que hoy estas instancias están pagando a privados. ¿Cuánto más o menos? Nosotros hemos calculado muy rápidamente entre 200 y hasta 500 millones de bolivianos que nos estaríamos ahorrando en los próximos años, Priscila. Yo creo que eso más que justifica, porque cuando uno ve en el mediano plazo, porque ese edificio, yo no me lo voy a llevar a mi bolsillo después de ser ministro, ni los muebles, ni nada de lo que es. Eso se va a quedar para los bolivianos. Esto es un patrimonio del Estado, un patrimonio de todos los bolivianos,
que va a servir para agilizar los trámites, para que se concentre todo en uno, para que inclusive el trabajo sea mucho más dinámico. Imagínate, cuando yo quiero una reunión con 2 de los 4 viceministros que tengo, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que venir desde sus oficinas hasta el despacho donde estoy para reunir. Es totalmente, pues, erróneo eso, ¿no? Para nosotros. Ministro, otro tema que ya que estábamos hablando de los muebles y es importante resaltar es que hay una política de fomento a lo boliviano, ¿no? Política de Estado. Y ahí salía la oposición y decía, están importando muchos muebles desde Brasil. ¿Esto es cierto? ¿Cuántos muebles se están importando de Brasil? ¿Son de Bolivia? ¿Cuál es el dato que tiene? Aquí tenemos una relación que también la tiene la oposición, ¿verdad? Que es la relación de la propuesta de muebles. Y aquí tenemos, si las cámaras nos acompañan. ¿Con cuál de las dos? ¿Con la 1, por favor? Ahí está. Aquí vamos a poner el tema de país de origen, ¿no? Y evidentemente los más caros, ¿no? Los muebles más caros son de, por ejemplo, una propuesta de Maya McLean, que es una empresa boliviana. Ahí está el origen, Bolivia. Hay, cuando entra Marelli, de Brasil, luego viene Bolivia, y así sucesivamente tenemos todo el detalle, y la mayor parte, por supuesto, es Bolivia. Luego tenemos algunos brasileros y algunas estaciones donde van bajando y empieza a aparecer Brasil. Por lo tanto, es una combinación, en realidad, entre muebles bolivianos y brasileros. Y esto es muy importante que la población conozca, porque, y los invito, ¿no?, a la gente que tenga alguna duda, puede ir a cualquier mueblería boliviana, a cualquiera, y entrar a preguntar un mueble de madera 100%, pura madera, ¿no?, y comparar el precio con melamina o con cualquier madera prensada, cualquier otro, que también se fabrican muebles, que son importados, muchos vienen de Brasil, otros vienen de la China, y que comparen los precios y la diferencia de precios de tener un mueble de madera, 100% de madera, con respecto a uno que viene con melamina o con cualquier otro componente sintético de madera. Entonces, absolutamente clara la diferencia entre ese mueble y los otros, y eso es lo que está reflejándose acá. Por eso es cuando nosotros evaluamos en su momento, ¿no?, se instruyó para que se vaya viendo qué muebles pueden ser, pues, reutilizados, ¿no?, sin necesidad, y que sean de madera 100%, porque hay muebles todavía que pueden ser reutilizados en los espacios que estamos teniendo, pero no así aquellas estaciones de trabajo que hemos diseñado para optimizar el espacio, en que eso es el grueso de lo que estamos viendo. Ahora, ministro, muchos también comentaban y decían, si todo está bien y es correcto y transparente, ¿por qué despiden a 2 funcionarios? Eso tiene una explicación con respecto al tema de alfombras, no con el tema de Las muebles. despidieron por el tema de alfombras. Claro. Ahí sí hubo un problema. Ahí sí hubo un problema, hubo un error. La opinión pública conoce, el ministro salió a pedir disculpas al pueblo boliviano por un error, un craso error desde nuestro punto de vista, por 2 razones. La primera razón es que, primero, no se puede modificar la línea que parte desde el ministro de Economía sobre las adquisiciones. Nosotros fuimos los que inventamos apoyo nacional a la producción y empleo, AMPE, como una modalidad de contratación para apoyar justamente a la producción nacional. Nosotros fuimos el que lanzamos esa modalidad de contratación, y por lo tanto quedaba claro y debía quedar claro en todas las instancias, especialmente en la parte administrativa, que cuando se compran bienes para el Ministerio de Economía tienen que tener, pues, esta característica de fomentar lo nacional, y eso fue exactamente, Priscila, lo que no ocurrió en el Ministerio y en la Dirección General de Asuntos Administrativos, ¿verdad? Ese fue un primer elemento. Y el segundo elemento fue que yo desconocía la compra. Nadie me dijo, vamos a comprar, o tenemos la intención de comprar, porque seguramente yo hubiera dicho, ¿para qué queremos comprar?, ¿no? Hay otros ítems más importantes que tenemos que agilizar, como el tema de seguridad, como el tema tecnológico, que nos falta todavía comprar algunos elementos para tener la seguridad en el edificio, porque no solamente van a estar 700 personas ahí, van a estar las 700 más todo el flujo de personas que vayan a visitar el ministerio, y tenemos que tener el control y la seguridad necesaria para toda esa gente que va a estar ahí. En fin,
muchas cosas que se necesitaban, y fueron esas, no tenían absolutamente nada que ver como la oposición está intentando hacer ver que en este proceso de los muebles había algo oscuro y por eso han sacado a los servidores. No, aquí estamos hablando de las alfombras. Y si hacemos la cronología, Priscila, porque se olvidan muchas cosas los de la oposición y al intento, el día miércoles yo estaba en la mañana saliendo a dar una conferencia de prensa diciendo que había un error en la compra de estas alfombras. Inmediatamente me informo más todavía en la tarde y hemos firmado los memorándums de despido ese mismo día miércoles, que fue anunciado por nuestros viceministros que se quedaron, porque el ministro de Economía estaba en Lima, no estaba acá. Entonces fueron los viceministros los encargados de transmitir una decisión que toma el ministro luego de haberse informado plenamente de qué es lo que había ocurrido con el tema de alfombras, no con ningún otro tema como están queriendo hacer pensar a la gente de que aquí hay algo raro en la compra de muebles. Esos muebles no son para nada lujosos, Priscila, son muebles que simplemente tienen la funcionalidad y la optimización del espacio que se requiere para una oficina del Estado. Bueno, y lo vamos a ir a visitar Por también supuesto. cuando esté todo montado. Pero conociendo al presidente Evo Morales, ¿qué le dijo él cuando empezó a salir todo esto de las alfombras y los muebles y todo? Yo hablé con él justamente el miércoles en la noche porque tenía que recibir las últimas instrucciones para el viaje a Lima y yo, por supuesto que tocamos este tema. Le expliqué lo que había pasado y bueno, me dijo que lamentable situación había pasado y que era responsabilidad, porque hasta ese momento, miércoles, Priscila, solo estábamos hablando del tema alfombras, ¿verdad? Alfombras, ese era el tema. Y hoy le expliqué al presidente lo que había sucedido, la decisión que había tomado y que bueno, esperábamos que con eso ya pues se haya tomado las oportunas medidas para resolver un tema que evidentemente ahí reconocemos que hubo un error nuestro, del ministerio, ¿no? Pero ya el otro tema de los muebles, que eso ya salió cuando yo estaba en viaje a Lima, entonces ya no pude responder, tal vez porque parece que la oposición empezó a envalentonarse cuando nosotros no respondíamos, pero es que estábamos trabajando. Estábamos en otras funciones, en otras actividades y no, pues había que priorizar el tiempo en otro tema, así que hicimos eso y recién hoy lunes ya nos sacamos tiempo para salir a explicar a la población porque creo que tiene que tener la información correcta y no tiene que estar simplemente con algunos opositores ahí que lo único que hacen es tratar de echar barro al ministro de Economía. No han podido hacer una gestión económica con los resultados que hemos tenido, que son envidiados por muchos países de la región y de inclusive los países desarrollados. Y bueno, han encontrado este es un pretexto para echar barro a la gestión que ha hecho el ministro de Economía. Con esto cierra el tema, ministro. Bueno, hay una interpelación, entiendo que se ha hecho público. Nosotros más que contentos de ir ahí, más que contentos de que venga la Contraloría, porque el que va a estar más feliz de que vengan a hacer auditorías y revisar todos los procesos es el ministro de Economía, porque va a estar más tranquilo luego de haber recibido la visita a la Contraloría y estaremos allá presentes en la interpelación. Todavía no hay fecha, ¿no? y hora, ¿no? Todavía no hay fecha, pero entiendo que nos lanzarán, nos invitarán ahí y estaremos presentes porque no tenemos nada que ocultar, somos muy transparentes, no hemos hecho nada malo, se han seguido los procedimientos. Creo que estamos dotando al país de un Ministerio de Economía a la altura de nuestro país y bueno, pues estamos dispuestos a explicar a la Asamblea Legislativa Plurinacional con detalle todo lo que se necesite. Bueno, en Todo a Pulmón, el ministro de Economía hablando de este polémico caso que ha desatado muchas declaraciones y reacciones también en las redes sociales. Una cantidad de memes que lo pusieron al ministro de todo Alibaba y no sé qué y no sé cuánto. Hasta con Baldor me sacaron. También, vi ese meme, ministro, vi ese meme. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Sí. Gracias. Nos separamos unos minutitos, tenemos más en Todo a Pulmón.